Muy buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Portugal, estudiante de Psicología Organizacional. El día de hoy vamos a estar analizando este ensayo sobre la contaminación del agua en el Ecuador. Esta es una problemática que yo ya he venido haciendo varios trabajos antes, entonces ya tenemos algo en relación al tema. Listo, vamos a empezar. La contaminación del agua en el Ecuador, un problema crítico que requiere acción inmediata. La contaminación del agua es un problema crítico en el Ecuador que afecta a la salud humana, la biodiversidad y la economía del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, en el 2020, el 70% de las aguas superficiales del país estaban contaminadas, lo que representa un riesgo para la salud de más de 17 millones de personas. La contaminación del agua es un problema complejo que requiere una solución integral y sostenida. La contaminación del agua en el Ecuador se debe a varios factores, incluyendo la falta de infraestructura de saneamiento básicos, la descarga de aguas residuales sin tratar, el uso excesivo de agroquímicos y fertilizantes y la deforestación y erosión del suelo. Según el Ministerio de Ambiente, en el 2019, solo el 44% de la población tenía accesos a servicios de saneamiento básico. Desde los años 80, el crecimiento urbano descontrolado en ciudades como Guayaquil y Quito ha sobrecargado sistemas de alcantarillado obsoletos, convertidos directos al río Guayas, que elevan niveles de mercurio y plomo por encima de normas OMS. En la década de los 2000, informes del MAE documentaron que el 40% de ríos andinos recibían efluentes mineros y agrícolas sin control, exacerbando la acidificación en cuencas como la del Pastaza. Décadas de políticas laxas bajo gobiernos sucesivos priorizaron extracción petrolera sobre protección hídrica, dejando legados tóxicos en la Amazonía ecuatoriana. La contaminación del agua en el Ecuador representa una crisis ambiental y de salud pública urgente que requiere acción inmediata. Este ensayo argumenta que las aguas residuales no tratadas combinadas con prácticas industriales y agrícolas inadecuadas son las principales causas, demandando políticas estrictas de saneamiento y regulación para proteger la salud de la población y los ecosistemas. Tenemos las causas principales. Las aguas residuales domésticas e industriales contaminan ríos clave como el Machángara en Quito, donde el 75% de los desechos de la ciudad fluyen, fluyen sin tratamiento adecuado. En el 2023, el 56,7% del agua residual no tratada se vertió directamente en ríos, liberando coliformes fecales, nitratos y fosfatos que superan límites permitidos. Aunque la minería ilegal contribuye, no es el mayor factor. La falta de cobertura de saneamiento, el 64,51 nacional, el 53,07 rural, agrava el problema. Tenemos los impactos en la salud. Cerca del 20,7% del agua consumida en el Ecuador contiene bacterias como Co- coli, causando diarreas y malnutrición crónica infantil, especialmente en áreas rurales, con 31,8% de contaminación. En zonas urbanas, con el 15,4% de muestras de agua pública y embotellada, presentan contaminantes fecales, afectando a miles de hogares. Estos patógenos transmiten enfermedades a través de la cadena alimentaria, incrementando costos sanitarios y mortalidad infantil. Tenemos los daños ambientales. La eutrofización por fertilizantes y detergentes destruye biodiversidad en ríos como Guayabamba y Esmeraldas, que desembocan en el Pacífico. Vertidos industriales alteran el pH y oxígeno disuelto, matando especies acuáticas y afectando la pesca sostenible. La deforestación agrava esto al aumentar sedimentos y residuos orgánicos en fuentes hídricas. Tenemos las soluciones como propuestas. Invertir en plantas de tratamiento elevaría la cobertura del saneamiento al 90% en una década, como exige la ONU para reducir vertidos no depurados, el 80% global. Educar comunidades y promover tecnologías
accesibles como filtros locales fomentaría responsabilidad compartida. El llamado a la acción. Ecuador debe declarar emergencia hídrica para acelerar inversiones, ya que el statu quo amenaza el desarrollo sostenible. Gobiernos locales como en Quito fallan pese a estudios. Urge ejecución inmediata para un futuro con agua potable segura. La acción colectiva ahora previene catástrofes mayores en salud y economía. Los casos específicos. En el río Machangara, en Quito, ilustra la crisis. En 2024, los análisis revelaron 1.200.000 UFC sobre 100 ml de coliformes, 120 veces el límite seguro, afectando a 2,8 millones de habitantes downstream. En Esmeraldas, descargas petroleras de refinerías han contaminado manglares, reduciendo poblaciones de camarón en un 60% desde el 2015. La cuenca del río Babahoyo sufre eutrofización masiva por agroquímicos bananeros, con floraciones algales que matan peces y generan olores tóxicos en comunidades ribereñas. Los impactos económicos. La contaminación genera pérdidas anuales de 500 millones en salud pública y pesca, según estimaciones del Banco Mundial, con tratamientos de diarrea aguda costando al Estado 120 millones yearly, en agricultura, suelos irrigados con agua contaminada reducen rendimiento de maíz en un 25% en zonas rurales de Manabí, perpetuando pobreza, turismo en costas como Atacames declina por playas cerradas, impactando 200 millones en ingresos regionales. Algunas estrategias internacionales son: Ecuador podría emular modelos exitosos como el de Costa Rica, que invirtió en tratamiento de aguas residuales entre el 2010 y 2020, logrando el 85% de cobertura y reduciendo enfermedades hídricas en un 70%. Alianzas con la ONU y BID financian plantas modulares en Cuenca, procesando 2 metros cúbicos por segundo con tecnología de membranas que remueven 99% de contaminantes orgánicos. Programas de monitoreo satelital como los de Corpenicus permiten detección temprana de vertidos ilegales en los ríos amazónicos. Los desafíos actuales: corrupción de contratos de saneamiento frena avances con auditorías del 2025, revelando sobreprecios del 30% en proyectos de MAPAL en Loja. Cambio climático intensifica sequías, concentrando contaminantes en embalses como Manta Real, donde nitratos superan en los 50 mg sobre él. La resistencia industrial, como en la petroquímica de Esmeraldas, ignora mandatos del COA pese a las multas mínimas. La autoridad en la materia. El doctor Juan Carlos Sánchez, experto en gestión de recursos hídricos, afirma que la contaminación del agua es un problema que requiere una acción inmediata y sostenida para proteger la salud humana y el medio ambiente. El ejemplo de la ciudad de Quito, donde la contaminación del agua ha causado problemas de salud pública, demuestra la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar este problema. La casualidad también juega un papel importante en la contaminación del agua. La falta de planificación y gestión adecuada de los recursos hídricos ha llevado a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, según el Banco Mundial. La contaminación del agua cuesta al país más de 1 millón al año. Para abordar la contaminación del agua en el Ecuador, se requiere una solución integral que incluye: 1. La implementación de infraestructura de saneamiento básico en todo el país. 2. La creación de un sistema de gestión de aguas residuales eficiente y sostenible. 3. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la reducción del uso de agroquímicos y fertilizantes. 4. La protección y restauración de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. Aquí tenemos un árbol que lo hice en una tarea anterior. Este árbol
eh, nos da a conocer cómo la contaminación del agua afecta a una nación entera. Pues tenemos como un ejemplo que la falta de infraestructura de saneamiento básico, con el 44% de la población no tiene acceso a servicios de saneamiento básico. Como consecuencia, tenemos el deterioro de la infraestructura. La contaminación del agua daña la infraestructura del agua potable y saneamiento. Otro ejemplo que tenemos es las descargas de aguas residuales sin tratar en ríos y lagos. El 80% de las aguas residuales no son tratadas. Como consecuencia, tenemos que, gracias a esto, la pérdida de la biodiversidad. El 20% de las especies de peces en el Ecuador están en peligro de extinción. Esto solo es un ejemplo de la tarea anterior. Bueno, la contaminación del agua en el Ecuador es un problema crítico que requiere acción inmediata y sostenida. La falta de infraestructura y saneamiento básico, las descargas de aguas residuales sin tratar, el uso excesivo de agroquímicos y fertilizantes y la deforestación y erosión del suelo son algunos de los factores que contribuyen a este problema. Es fundamental que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para implementar soluciones efectivas y sostenibles para proteger la salud humana y el medio ambiente. Como afirma el doctor Sánchez, la contaminación del agua es un problema que requiere una acción inmediata y sostenida para proteger la salud humana y el medio ambiente. Es hora de tomar acción y proteger el agua, un recurso vital para el futuro del Ecuador. Muchas gracias. Esto fue todo por el video de hoy.